El Señor Jesús esté con usted. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, puede ser hijo suyo. La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tenemos 3 versículos de este capítulo de San Marcos, capítulo 12, ¿verdad? Del 35 al 37. Idea central, leitmotiv, queridos amigos, del mensaje de salvación es centrarnos, ñamañaya y mábala Mesías, Mesías ungido, elegido, en griego se dice Kyrios, Cristo, y entonces Jesús, Salvador, todas estas palabras, Mesías, el Mesías, es decir, el que nos trae verdaderamente, queridos amigos, la salvación, el ungido. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar? Y nos quiere enseñar con esta lectura cuando le preguntan cómo puede decir los escribas que el Mesías es el hijo de David. ¿Cómo? Ahí era Jesús, lleva. Porque ellos están preguntando, ¿de pico la Mesías? ¿Y cómo es que David mismo ha dicho, movido, dice, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Es decir, David mismo le llama Señor, dice Jesús. Entonces les está queriendo decir que el mesianismo no es simplemente una cuestión humana, no es simplemente alguien, Shela Tendotá, Shela Yua Avejina, porque ellos están esperando a un Mesías que venga con la espada, que venga con las armas, tombo y parapaco a corrupto fuera, ñambo y parapato y copañan de y cuay guerrillero o lo que sea. No y no, ellos venían de Yara, no. Aquí nosotros no estamos esperando a un David guerrero, sino que el David que es rey y que es liberador va a llegar a través de qué cosa, queridos amigos, este mesianismo, este que está viniendo, Jesús. Y justamente con la conversión en nuestra propia vida, con la conversión y el cambio de mentalidad. Upeagua lleva la ñandeje, mañana en hoy el tiempo ordinario, ya, allá en el mes de enero, ¿se acuerdan? Cuando comenzamos después del bautismo, conviértanse y crean en el Evangelio. Porque en la medida en que ñandeña muingue peñande apitu ume peñande recobebe peñande yara y añade, ciertamente que vamos a poder cambiar, queridos amigos. Primero nosotros, entendiendo lo que significa el mesianismo. Yo recuerdo hasta ahora el segundo domingo del tiempo ordinario en que tenemos que poner orden, decíamos, en nuestra vida, se nos presentaba y se nos ofrecía 3 palabritas claves. El primero era mesianismo, porque el Mesías, el Cristo, tenemos que conocerlo. ¿Qué es lo que nos pide? Y aquí Jesús mismo les hace reflexionar. David mismo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? ¿Cómo puede ser hijo de David? Solamente desde el sentido humano es llamado el hijo de David. Pero en realidad su misión, queridos amigos, y está diciendo eso San Marcos, es Dios mismo, el que nos dice, Peicuamina mábase, jala pepe y cuano mábase, entonces upepe, pepe yepita sotas apellapota la pellapona. Nosotros, queridos amigos, simples siervos, inútiles somos, nos dice el Evangelio, que estamos para servir, que estamos para ordenar nuestra comunidad, porque Dios se sirve de nosotros. Dios se ha encarnado para que nosotros demos esas cualidades y riquezas que Él mismo puso en nuestro corazón, en nuestra vida. Upeala ñandeña me eana lleva allá el cuaboña de la pisacuera benguara de ñande sociedad cuera benguara. Pero el verdadero ungido, el verdadero Mesías, el verdadero Cristo, no se refiere simplemente a un aspecto humano, sino que el verdadero mesianismo, queridos amigos, solamente
podrá liberarnos en la medida en que nosotros lo conocemos quién es. En esa segunda semana justamente del tiempo ordinario, nosotros ya decíamos el Mesías en primer lugar, que nos llamaba justamente también a la conversión, a la metanoia, cambiar cabeza, cambiar mentalidad. Los principios y valores de Dios, los principios y valores del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, nunca vamos a poder salir de nuestra corrupción. Nunca vamos a poder cambiar, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque seguimos en el egoísmo, seguimos encerrados en nosotros mismos, seguimos entonces haciendo las mismas cosas. Hablando usted y venían de Yara. Atención, porque el mismo David le llama Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Vamos a poder vencer, vamos a poder luchar contra el mal y vamos a hacer que este mundo sea diferente en la medida en que nosotros, queridos hermanos, entendamos que el ungido es el que está en medio de nosotros, que es el mismo Cristo, que es el mismo Dios, que nos pide, que nos acompaña, que nos ayuda incluso a que nosotros, con su ayuda, pero es con la fuerza de Dios y de su Espíritu, que cambiemos la sociedad. Vamos a pedir entonces hoy especialmente esta gracia. Aquí termina diciendo, queridos amigos, nuestro evangelio del día de hoy: la multitud escuchaba a Jesús con agrado. Escuchar con agrado quiere decir que para que podamos vivir y hacer realidad lo que el Señor nos va pidiendo y nos ayuda a reflexionar a través de su palabra. Que así sea. Que así sea.